En el caso de la sesión del día de hoy veríamos precisamente cómo esta explicitación de la transferencia, ¿verdad?, como parte de un proyecto de sociedad, digamos, se precipita en lo que Castoriadis denomina las tres profesiones imposibles, ¿verdad?, la cuestión del psicoanálisis, la política y la educación-formación. Muy importante aquí que distingamos entre la educación, digamos, en el recinto escolar, en el recinto universitario, y lo que sería la paideia, es decir, la educación que ejerce la comunidad política sobre el ciudadano democrático o el filósofo ciudadano, digamos, ¿verdad? Es esta precisamente a la educación que se refiere Castoriadis, es decir, para Castoriadis la educación va más allá del recinto escolar. La educación es sobre todo un campo que asume la comunidad política. Ahí donde hay comunidad política hay una educación que tiene éxito porque socializa a un sujeto autónomo, ¿verdad? Entonces nos vamos a dedicar el día de hoy, como decía yo, de modo muy convivial a esta cuestión de discutir en qué medida esas tres profesiones imposibles, ¿verdad?, nos van a permitir asumir la tarea de explicitar la transferencia institucional de alguna forma, ¿no? Ya retomando ya de lleno un poco la hipótesis que yo había hecho, ¿verdad?, independientemente de que pudiéramos siempre seguirla discutiendo. Habría un elemento que me parece importante a este respecto y que quizás no quedó suficientemente explicitado a lo largo de las sesiones anteriores, que es la cuestión de la sublimación. Si ustedes recuerdan, en un momento dado Castoriadis nos habla de la sublimación, nos dice que en términos generales la sublimación consiste en que los objetos originales de autoinvestimiento son de alguna manera sustituidos por objetos que están valorados socialmente, ¿verdad? Decíamos nosotros que en el momento en el cual se rompe la mónada psíquica o el estado monádico de la psique, el momento en el cual se introduce, digamos, la separación, a la psique se le ofrece, digamos, un sentido alterno a aquel sentido que conlleva el autoinvestimiento, es decir, se le ofrece sentido socialmente valorado, ¿verdad? Eso es precisamente algo que se lleva a cabo a través de ese proceso de sublimación. Y lo interesante aquí, y es un poco en lo que yo quisiera insistir, es que esa sublimación tiene un contenido social histórico, es decir, en la perspectiva de Castoriadis, el sentido que se le ofrece a la psique para que la psique renuncie a sus objetos de autoinvestimiento es un sentido histórico y es un sentido social, es decir, tiene que ver con un proyecto de sociedad en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo que quería un poco introducir, que es lo que nos va a permitir de alguna manera abordar hoy la cuestión de las profesiones imposibles, es el término de la sublimación heterónoma, ¿verdad? La sublimación heterónoma. Es decir, en la perspectiva de Castoriadis, si la sublimación tiene un sentido social histórico, es decir, si hay significaciones imaginarias sociales que están contenidas en el sentido que se propone a la psique a cambio de que ella renuncie a sus objetos de autoinvestimiento, quiere decir que hay un sentido propio de la sociedad autónoma y que hay un sentido propio de la sociedad heterónoma. Ese sentido va a estar contenido en el proceso de sublimación que se le ofrece a la psique para que renuncie precisamente a los objetos de autoinvestimiento. Es decir, en pocas palabras, y aquí precisamente es donde quiero yo dejar sentado el panorama y el gran reto que supone asumir el proyecto de autonomía a partir de las profesiones imposibles. Realmente la cuestión importante aquí es que la sociedad heterónoma sublima o ofrece, digamos, un sentido a la psique que es un sentido heterónomo, es decir, habría en el caso de la socialización de la psique por la institución en la sociedad heterónoma, una sublimación heterónoma, es decir, una sublimación cuyo contenido remite a la fuente del sentido como una fuente extrasocial, ¿verdad? Una fuente extrasocial.
En ese sentido, y ustedes seguramente ya lo están adivinando, habría también una manera de socializar por la vía de una sublimación cuyo contenido es el valor de la autonomía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, empezamos un poco ya a deslindar nuestro terreno. Habría, si llevamos esta formulación a sus últimas consecuencias, habría pues una sublimación cuyo contenido social histórico es heterónomo y habría una sublimación cuyo contenido social histórico es autónomo, digamos, ¿no? Aquellos, digamos, que trabajan en el campo de la educación, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, qué sé yo, aquella consigna de que la letra con sangre entra, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones, es decir, de alguna manera en todos los discursos con los cuales nosotros nos vamos a encontrar, la relación entre el analizado y el analizante, la relación entre el líder y el representado, la relación entre el alumno y el maestro, todas esas relaciones van a estar atravesadas por una u otra versión de esa sublimación, es decir, una u otra versión de la propuesta que la institución le hace a la psique para que renuncie a sus procesos, a sus objetos de autoinvestimiento, ¿verdad? Entonces, esta cuestión me parece que es fundamental, vale la pena a lo mejor que ustedes la reflexionen, podemos un poco seguirlo trabajando en las sesiones de la segunda fase de este seminario, espero que tengamos esa posibilidad. Yo quería dejarlo muy sentado y dejarlo muy claro porque precisamente en el campo de la sublimación autónoma o heterónoma, por decirlo de modo ya así como que muy esquemático, es el campo en el cual entrarían en juego las tres profesiones imposibles, es decir, la educación, la política y el psicoanálisis. ¿De dónde proviene esta cuestión de las profesiones imposibles? Castoriadis retoma el término de Freud, ¿verdad?, en Análisis terminable e interminable, que es un texto de 1937. Castoriadis se va a preguntar en un primer momento, estamos hablando del texto Psicoanálisis y Política, se los recomiendo ampliamente, es un texto cuya lectura es siempre, pues, muy motivante, ¿no? A mí en lo particular es un texto que me gusta mucho, ¿verdad? Precisamente en ese texto Castoriadis se va a preguntar, ¿tiene el psicoanálisis alguna relevancia para el proyecto emancipatorio? Se pregunta, si tiene el psicoanálisis alguna relevancia para el proyecto emancipatorio. ¿El esfuerzo de conocer el inconsciente y de transformar al sujeto tiene alguna relación con la cuestión de la libertad? Se pregunta nuevamente. Habíamos dicho en un momento dado, cuando habíamos hablado de la crítica de Castoriadis y del movimiento de 68 a la militancia, habíamos dicho, en un momento dado Castoriadis va a decir, un revolucionario que se niega a mirar dentro de sí mismo no puede ser considerado un revolucionario, ¿verdad? Entonces vemos una coherencia en ese sentido, ¿verdad? Estas preguntas que Castoriadis se va a hacer, ¿tiene el psicoanálisis alguna relevancia para el proyecto emancipatorio? Y es el esfuerzo de conocer el inconsciente y de transformar al sujeto algo que tiene que ver con la cuestión de la libertad. La respuesta obviamente a todo esto es afirmativa, es decir, el psicoanálisis, como lo hemos dicho ya en diversas ocasiones en este espacio, tiene para Castoriadis una relevancia política fundamental. Como ustedes saben, Castoriadis además, cuando dice de modo un poco irónico que el psicoanálisis no fue creado por los asiro-babilonianos, se está refiriendo precisamente al hecho de que el psicoanálisis es una creación de la Sociedad Autónoma en Proyecto, que nace precisamente con el nacimiento de la filosofía y con el nacimiento de la política o del nacimiento de la democracia. ¿Cuáles son las otras dos profesiones que van a acompañar al psicoanálisis en este sentido? La educación, formación y la política. Castoriadis va a establecer una diferencia entre lo que serían psicoanálisis y educación y política respecto precisamente al uso de la transferencia. Castoriadis nos dice lo que convence a un alumno o a un estudiante, ¿verdad?, no es la coherencia o la objetividad del discurso. Lo que lo convence es precisamente los procesos transferenciales
que esa exposición de discurso conlleva, ¿verdad? Hemos dicho en otras ocasiones que en el caso del psicoanálisis, incluso el propio Freud habla de la posibilidad de que un sueño pueda ser interpretado de modo válido de tres maneras distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que realmente importa en la interpretación no es lo que se dice de modo explícito, sino el sentido que esa interpretación conlleva, ¿verdad? En el caso de la educación, en el caso de Castoriadis es exactamente lo mismo, es decir, la educación tiene éxito en la medida en que socializa o forma a un sujeto autónomo, y esa formación se lleva a cabo, como hemos dicho ya en otras ocasiones, no a través de la episteme, es decir, de la ciencia, de la objetividad del fundamento, sino a través de la filia, es decir, a través del sentido, a través del afecto, el reconocimiento recíproco. ¿Qué es lo que pasa respecto, digamos, a la transferencia en el caso de la política? Castoriadis nos dice que la transferencia puede ser utilizada y además, de hecho, es lo que constituye la materia del propio psicoanálisis, ¿verdad? Puede ser utilizada tanto en psicoanálisis como en educación. En el caso de la política, ahí Castoriadis va a ser muy enfático, va a decir, la transferencia en el caso de la política debe ser de entrada negada, es decir, aquella relación en la cual hay una especie de renuncia respecto a la propia, digamos, a la propia consideración de las normas que a uno lo están rigiendo en el caso de la política, es algo que debe de ser atacado. En el caso de la educación y el psicoanálisis es un vehículo, es decir, la transferencia puede ser utilizada y debe de ser utilizada. En el caso de la política debe de ser negada de entrada. En ese caso, por ejemplo, precisamente en el texto al cual nos estamos refiriendo, Castoriadis va a hablar de esta fantástica novela, ¿verdad? Si ustedes tienen oportunidad, no la conocen, supongo que muchos de ustedes la han leído, ¿verdad? Esta novela de George Orwell, ¿no? Que se llama 1984, donde precisamente Winston Smith, que es el protagonista, digamos, de la novela, ama al gran hermano, ¿verdad? Es un poco, digamos, la paradoja de la transferencia en el caso de la política. Castoriadis nos va a decir, en el caso de la política, amar a los líderes es algo que debe de ser de entrada puesto en entredicho, es decir, no se puede tener una relación transferencial con los líderes. En el caso de la política, los líderes deben estar permanentemente bajo la mirada del colectivo y deben de ser permanentemente, debe ser posible en todo momento poner en duda lo que están haciendo, criticarlo y sustituirlo por una cosa distinta, ¿verdad? Ahora bien, en el caso, como hemos dicho, de esta cuestión de trascender, digamos, el estado de sublimación heterónoma en la perspectiva precisamente del trabajo por la autonomía gracias a las tres profesiones imposibles, estamos precisamente ante el establecimiento de una relación distinta con la institución. Aquí también es un punto muy importante, es decir, aquello que permite precisamente el ejercicio de las tres profesiones imposibles inspirado de una sublimación autónoma es precisamente el establecimiento de una relación distinta con la institución, que pasa en el caso del psicoanálisis por el establecimiento de una relación distinta entre las instancias. El yo, el consciente, nos dice Castoriadis, se altera recibiendo y admitiendo los contenidos del inconsciente, ¿verdad? Ahora bien, ya entrando más en esta famosa denominación de las profesiones en términos de imposibles, Castoriadis nos va a decir, esas tres profesiones imposibles son imposibles porque trabajan por la autonomía a partir de una autonomía que todavía no existe, ¿verdad? Aquello que decía yo, lo he repetido muchas veces en este caso, en este espacio, la autonomía no se puede enseñar. Para trabajar por la autonomía hay que querer la autonomía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, muy importante, las profesiones imposibles aspiran a la autonomía a partir de una autonomía que todavía no existe. ¿Cuál es el resultado, digamos, logrado de un análisis? ¿Cuál es el resultado logrado de una educación? Es precisamente un sujeto autónomo. Lo que emerge de un análisis logrado, lo que emerge de una educación exitosa, es precisamente un sujeto autónomo.
¿Qué es lo que emerge de una sociedad que asume la política en sentido noble? Es decir, que asume precisamente el espacio de lo privado público como el espacio en el cual se valoran y se transforman las propias instituciones. Lo que emerge precisamente de una sociedad que asume la política al 100% es precisamente una sociedad autónoma. Ahora bien, ¿por qué también las profesiones son imposibles? ¿Por qué en la perspectiva de Castoriadis, y aquí un elemento que nos remite mucho a todo el desarrollo ontológico que hemos hecho de la obra castoridiana, particularmente cuando hemos hablado de la ontología de la creación? ¿Por qué es imposible el psicoanálisis, la educación y la política? ¿Por qué precisamente un sujeto autónomo debe de ser socializado por una sociedad autónoma, y una sociedad autónoma es el producto del quehacer de un sujeto autónomo? Entonces estamos ahí ante lo que muchos autores han denominado en Castoriadis precisamente el círculo de la creación. Es decir, solamente es posible que emerja una sociedad autónoma y un sujeto autónomo por la creación precisamente de autonomía, por el deseo de querer ser autónomos, ¿verdad? Entonces esta cuestión también creo yo que es muy importante, conlleva muchos, como que muchas cosas muy paradoxales, ¿no? Realmente es algo que eventualmente, y aquí les anuncio, vamos a tratar de traer a la segunda fase del seminario a Fabio Ciaramelli, ¿verdad? Que Fabio Ciaramelli ha trabajado mucho precisamente sobre esta cuestión del círculo de la creación y de lo imposible, digamos, de estas profesiones, ¿verdad? Entonces, esa parte espero que podamos trabajarla. ¿Cuál es precisamente, retomando esta última variante, el modo en el cual una sociedad asume la política y la asume como el lugar en donde transforma sus propias instituciones? ¿Qué es lo que subyace, digamos, a ese asumir la política? Subyace precisamente la posibilidad de aceptar y de concebir la alteridad absoluta, es decir, aquel lugar donde una sociedad se asume a sí misma como el origen de la propia norma, existe, digamos, una asunción o una aceptación de la posibilidad de que exista la alteridad. ¿Qué es lo que esto conlleva? Conlleva precisamente, y lo hemos trabajado ya también en algunas sesiones, conlleva una sociedad que piensa que su norma, que su institución no es parte de la physis, sino que es parte del nomos, es decir, una sociedad que piensa que su institución es su propia creación, que su institución ha nacido y que eventualmente su institución puede morir, digamos, ¿verdad? Puede morir como sentido, ¿verdad? Ya un poco queriendo cerrar, la idea mía sería precisamente que en esta perspectiva de asumir precisamente la explicitación de la transferencia por la vía de las tres profesiones imposibles, yo quisiera también como que hacer una referencia más, digamos, en el orden de la metáfora. Lo que yo estaría proponiendo y que de alguna manera pienso que está muy ligado a la propuesta del propio Castoriadis es que las tres profesiones imposibles, en la medida en que asumen precisamente el proyecto de la sociedad autónoma y en la medida en que asumen precisamente la existencia de la alteridad, son los espacios que hacen posible pasar de esa fórmula de Freud que dice ahí donde yace el ello, yo debo de venir, a la fórmula que dice ahí en donde yo es, el ello debe también surgir, que como ustedes saben es una frase de Castoriadis que precisamente asume la cuestión, digamos, de la emergencia de la alteridad como un movimiento perpetuo, digamos, ¿no? Un poco ya cerrando y también teniendo en perspectiva esta cuestión de la segunda fase de este seminario, yo quería dejar abierta una pregunta. Dice así: ¿cómo se precipita en las prácticas de esas tres profesiones imposibles el contenido de explicitar la transferencia institucional como el vehículo para asumir la alteridad que conlleva el proyecto de la sociedad autónoma?
Esas prácticas serán analizadas a la luz de la manera en que se posicionan respecto a la alteridad y por lo tanto a la luz del sentido de la obra institucional que ellas realizan, ¿verdad? Entonces esa sería básicamente la conclusión que yo quisiera hacer, que en realidad no es una conclusión, estoy dejando abiertos grandes interrogantes. Precisamente la idea sería que en la segunda fase de nuestro seminario pudiéramos ver cómo la práctica de esas tres profesiones imposibles realmente están respondiendo a esta exigencia de trabajo por la autonomía, en qué medida lo están haciendo o en qué medida están dejando de hacerlo, ¿verdad? Adelante. Encontrando algún paralelismo con lo que de lo que dice Castoriadis al respecto del aumento de la insignificancia y el ocultamiento del conflicto, ya Rancière habla, por ejemplo, de la política y la policy, ¿no? O lo que podríamos de alguna manera traducir como la administración o la lógica de la gerencia, ¿no? Que justamente trata de administrar el conflicto en vez de ponerlo en juicio, ponerlo en juego, ¿no? Esto lleva a un vaciamiento del sentido y a una desaparición del espacio público, ¿no? Entonces, mi pregunta apuntaría hacia cómo hacer espacio público o más bien dejando fuera este papel preponderante de los líderes, de los caciques, no tan solo y evidentemente apuntando a lo que decías sobre dejar fuera la transferencia en la cuestión de la política, y no tan solo por el hecho del temor que tiene la gente a someterse a un tirano, a un líder, a un cacique, sino el temor que también existe en la gente de hacer espacio público por tener que cargar con todas las responsabilidades que se le delegan, ¿no? De esa masa que espera ser salvada, por ejemplo. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría la creación de espacio público, dejando fuera esta figura tan fuerte, tan preponderante? Muy interesante tu pregunta. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Hay varias cosas ahí. En efecto, esta cuestión del aumento de la insignificancia iría un poco por ahí, es decir, cuando Castoriadis habla particularmente, no solamente, digamos, de esta especie de ocultamiento o de casi horror del conflicto, ¿no? Es decir, el hecho de que la sociedad de hoy está, en términos generales, a pesar de que hay un conflicto subyacente, porque bueno, no hay más que mirar las noticias todos los días, hay un conflicto subyacente, hay una tendencia masiva, digamos, a negar el conflicto, una tendencia masiva a tratar de que el conflicto sea siempre un elemento, digamos, negativo, ¿verdad?, que debe de ser excluido, digamos, de la vida social. Bueno, obviamente la política, como de alguna manera está contenido en la primera parte de tu pregunta, sería precisamente la institución del conflicto. Es decir, la política supone que hay diversas posiciones, ¿verdad?, y que esas diversas posiciones deben hacer sentido a través de la doxa, la opinión, y deben crear de alguna manera un movimiento y digamos, hacer que el sentido sea convincente y que llame a la gente de alguna forma, ¿verdad? Cuando Castoriadis habla, por ejemplo, de la desaparición de los proyectos colectivos, ¿verdad? Es decir, ayer precisamente estábamos en Tepito, ¿verdad?, reuniéndonos con algunas asociaciones con las que vamos a empezar a trabajar allá, y nos decían, bueno, es que en realidad cuando, por ejemplo, alguien sale y tira una bolsa de basura en el espacio público, pues está haciendo un acto totalmente privado y está, digamos, pasándose por el arco del triunfo el bien común y el interés público. Pero había otras cuestiones que eran interesantes. Arturo estuvo ahí con nosotros y nos proponía precisamente, bueno, a lo mejor también está el hecho de que aquella persona que tira la basura, a lo mejor no lo pensó, pero si alguien le dice que la recoja, automáticamente está entrando en una relación de poder, que es una relación jerárquica, y a lo mejor no lo va a hacer, no porque no piense en el bien común, sino más bien porque es alguien que puede ser el vecino, la autoridad local, que le está diciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, ahí hay una serie de cuestiones, de matices que yo creo que son muy importantes que tomemos en cuenta respecto precisamente a la cuestión del espacio público. Ahora, efectivamente, y regresando un poco a tu pregunta, efectivamente cuando Castoriadis habla del aumento de la insignificancia, dice, el problema está en que en la sociedad contemporánea, en la gran mayoría de los casos, el espacio público ha sido totalmente ocupado
por la privatización, ¿verdad? Y por el interés privado. Es decir, prácticamente no existe espacio público, ¿no? Ayer también teníamos una reunión con algunos alumnos del doctorado y discutíamos precisamente en torno a la cuestión, digamos, de la ocupación del espacio público por las expresiones de tipo comunitario. Es decir, bueno, yo de alguna manera no hablo en tanto que ciudadano, hablo en tanto que gay o hablo en tanto que mujer maltratada o hablo en tanto que indígena, etc. Y eso, ¿en qué medida lo podemos conciliar precisamente con una propuesta del espacio público como lugar de la alteridad y como lugar del conflicto? Ahí es donde está realmente el desafío, ¿no? En ese sentido, y un poco retomando la inquietud, un poco respecto a Rancière y la cuestión, digamos, de controlar el conflicto, hay un texto que a mí en lo particular me ha dado mucha claridad. Es un texto de Eugène Henriquez. Eugène Henriquez se llama, Eugène Henriquez, pues sí, o sea, si quieres luego te paso bien la ortografía, la sintaxis del Eugène Henriquez, y ese texto está en línea, lamentablemente está en francés, pero se llama El trabajo de la muerte en las organizaciones, el trabajo de la muerte en las organizaciones. Y también hay otro texto sobre organización que se llama El análisis de la organización o algo así. O sea, son dos textos en donde precisamente Eugène Henriquez va a abordar esta cuestión que tú te planteas, es decir, ¿qué es esta figura del líder? ¿Qué significa ser un líder y de alguna manera ser identificado por el resto de la gente como un poco la fuente del sentido? ¿Y a dónde nos lleva todo eso? ¿Se puede realmente ser un líder con vocación, digamos, democrática? ¿O la figura del líder casi de modo natural está destinada a el tema del dominio, al tema de la jerarquía? Son cuestiones que realmente tienen una gran relevancia, ¿no? Yo, en ese sentido, hay una parte que, si quieres, a lo mejor es una especie de aliciente a título personal, ¿verdad? Pero hay una parte que me parece que puede ser, que dar alguna luz respecto a todos estos procesos. Yo lo que veo es que la figura del líder, del cacique, de la organización, ¿verdad? Que todo sabe y que todo puede planificar, etcétera, etcétera, la veo mucho como en un momento posterior, ¿verdad? Cuando en otras ocasiones en este espacio hemos hablado de los tres momentos, ¿te acuerdas? Hemos dicho el oikos, que es el espacio privado, el ágora, que es lo privado público, y la eclesia, lo propiamente político, ¿no? Yo lo que veo es que la figura del líder, la figura del director, la figura son más como del orden de la eclesia, es decir, aquellos momentos en los cuales los procesos de sentido se cristalizan en política en sentido tradicional, en digamos, toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y aquí un poco me conecto mucho, obviamente, con una postura que es muy de la tradición libertaria, es decir, finalmente, esos procesos que se expresan en la eclesia son procesos que tuvieron lugar en el espacio de lo privado público, gracias precisamente al afecto, a la filia y a la creación del sentido por un colectivo anónimo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor por eso, y bueno, siempre saco aquella frase famosa, que cuando le preguntan a Calles, ¿no? Que le dicen a Calles, oye, pero pues, ¿por qué te preocupas tanto de los anarquistas si son tres gatos y además no les interesa el poder, no quieren llegar al Estado, ¿no? Y entonces Calles dijo, precisamente porque no quieren el poder, me parece que son los más peligrosos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera un poco reivindicar esa parte, es decir, yo creo que los momentos realmente definitivos, y aquí de alguna manera también retomo mucho, ¿cómo se llama?, todo el desarrollo de los institucionalistas, de cómo la política se hace en los pasillos, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, el momento definitivo de la organización y el momento definitivo de la sociedad no es la eclesia, no es el momento, digamos, de lo propiamente político, es el momento del ágora, es el momento del espacio público, el momento donde precisamente se crea sentido nuevo, y ese crear sentido nuevo es una facultad de un colectivo anónimo, no de una persona en particular, ¿verdad? Entonces, ese, si quieres, no sé, a lo mejor es, como te decía yo, un aliciente, o a lo mejor es un salvavidas que yo, así en mis
¿cómo se llama?, en mis descalabros y en mis noches de insomnio, ¿verdad? Trato un poco de pensar, pero bueno, no está de más considerarlo, pues, ¿no? Oye, Rafa, yo creo que desde que empezó este seminario hay una palabra que ha estado como insistiendo mucho y que de repente ha sido como clave para el desarrollo que nos has presentado sobre la teoría de Castoriadis, que no sé si es de Castoriadis o que creo que es más bien una aportación tuya, una lectura tuya. Esta idea de lo explícito, ¿no? De hacer explícito, de ser explícito, de la crítica explícita, o bueno, lo explícito, ¿no? Y yo quería preguntarte ahí, básicamente a ti, ¿no? No a Castoriadis, a ti. ¿Cómo? Sí hay, me parece, tú dices, hay que establecer una relación distinta con la institución, significa, digamos, hacer explícita la relación que se tiene con ella, ¿no? En algún momento, cuando aquí se cuestionaba esta tendencia eurocentrista, ¿no?, de Castoriadis, a la luz de los movimientos indígenas, sobre todo acá en Latinoamérica, y señalabas justamente esta idea de, bueno, puede haber muchos movimientos, muchas propuestas contrainstituyentes a lo mejor, pero no necesariamente son explícitas, ¿no? Y yo estoy pensando como en esta idea de la institución, así, como si fuera una, ¿no? Y ya en algún momento también habíamos comentado que, bueno, uno no solo es portador de una institución, sino de varias a la vez, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes establecer una relación explícita de cuestionamiento con una de las instituciones, no sé, por ejemplo, con la institución patriarcal, ¿no? Pero como uno no solamente es portador de una sola institución, sino encarna varias a la vez, ¿no? Pues lo puedo hacer en mi trabajo, no sé, me abandero como feminista y entonces me posiciono contra el patriarcado, ¿no? Pero sí, o sea, mi lucha puede ser en el feminismo más radical o más primario, diría yo, mi lucha contra los hombres, ¿no? Pero llegando a mi casa, la relación que establezco con la persona que me echa la mano en la casa, si es una mujer, pues es igual a aquello que yo critico, eso es más o menos común, ¿no? Entonces, mi cuestionamiento a la institución patriarcal, pues está, ¿no? Pero mi cuestionamiento a las relaciones que tú ya en algún momento trabajabas más de carácter de dirigentes y ejecutantes, pues igual no está, ¿no? Pensando en otro ejemplo, ya más en el tono del seminario, bueno, con Castoriadis nos has insistido mucho qué significa esto de la obra institucional, ¿no? Y entiendo que en buena medida hace referencia a la coherencia, ¿no? No solo de los planteamientos teóricos, sino de sus acciones en relación con sus planteamientos teóricos, ¿no? De ahí la disolución de Socialismo Barbarie, ¿no? Donde él se está ya mirando como dirigente y los demás como ejecutantes. De la vida privada de Castoriadis conocemos poco y ahí a saber, como dice Luró, quién vigilaba el cocido para la comida, quién lavaba la ropa, quién, etcétera, ¿no? La novela familiar. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí ahí de repente me hace como, me preocupa mucho o no acabo de terminar de resolver en el análisis de los procesos institucionales, creo que habría, bueno, no sé si matizar, pero bueno, finalmente la relación con la institución, pues no es así con la institución, sino con las instituciones, ¿no? Porque luego, si yo veo pues a esta feminista que se porta así, pues puedo echar a la basura todo lo que dice respecto de su trabajo como feminista, si en la casa es más papista que el Papa, ¿no? Entonces ahí
¿Cómo tú has trabajado esta parte o no sé, o Castoriadis? No, es muy importante tu pregunta y además muy fundamental. Yo creo que no tengo una respuesta definitiva porque, o sea, la respuesta a lo mejor precisamente es del orden de la obra institucional. Es decir, yo a lo mejor puedo dar aquí una serie de explicaciones así como que muy convincentes y muy coherentes, pero creo yo que más bien lo que tendríamos que valorar y donde realmente tendríamos que centrar ese balance que tú estás proponiendo es en la obra institucional, precisamente. Es decir, yo podría responder mucho más convincentemente a través de mis actos que a través de lo que digo a esa inquietud que tú estás proponiendo, ¿no? Ahora, eso ya es una facultad del colectivo, ¿me entiendes? En el sentido de que, y aquí un poco estoy retomando, digamos, esa metáfora para dar un poco algunas líneas respecto a la inquietud que tú tienes. Aquí precisamente tú mencionas la cuestión esta de la autodisolución de socialismo-barbarie, es decir, la coherencia entre una obra institucional y un decir, ¿verdad? El hecho de que en un momento dado una experiencia se agota, cosa muy importante, una experiencia se agota. No quiere decir que socialismo-barbarie haya siempre sido una organización burocrática en potencia. Durante mucho tiempo fue un espacio de mucha creación de sentido, pero en un momento dado empezó a convertirse en una organización burocrática en potencia. Entonces es el momento en el cual, no sé si conscientemente o inconscientemente, y aquí es sobre todo una idea de René Leroux que yo de alguna manera retomo también en mi tesis de doctorado. Es decir, lo que yo creo es que en el espacio, digamos, anterior a la Eclesia, al interior de socialismo-barbarie, empieza un poco a hacer sentido la idea de que se estaba gestando al interior de la organización aquello contra lo cual la organización estaba luchando, ¿me entiendes? Entonces, es un poco por ahí por donde yo voy. Entonces, hay ahí ya un primer elemento, la cuestión de los estados puros. Cuando tú dices la relación con la institución o la relación con las instituciones. En efecto, las instituciones son muchas, ¿verdad? Está la familia, está el lenguaje, está el individuo social, está el Estado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que yo creo que es definitivo, y aquí un poco a lo mejor voy a ser excesivo, tú dices, bueno, es que la feminista a lo mejor saliendo de su casa, pues se gargariza, digamos, con la cultura patriarcal y llega a su casa y le plancha la camisa al marido. Tienes toda la razón, es una cosa que ocurre y nos ocurre a todos, ¿me entiendes? En ese sentido no hay estados puros y tampoco en ese sentido hay como que una cosa definitiva, es decir, uno puede en un momento dado tener una actitud ante una institución que es una actitud sumamente revolucionaria y al mismo tiempo ser totalmente tradicional en otro campo. Por ejemplo, algo que yo muchas veces discuto, ¿verdad? A propósito precisamente un poco de la reivindicación gay, ¿verdad? Digo, yo no soy en lo más mínimo homofóbico, ¿verdad? Pero bueno, como que soy un poco reacio a pensar que la única manera de no ser reaccionario es ser gay. O sea, se puede a lo mejor no ser gay y no ser reaccionario, pues, ¿no? A pesar de que, bueno, hay una tendencia masiva a pensar lo contrario. Cuando uno ve, por ejemplo, los límites de algunos movimientos, como incluso el propio movimiento gay, o sea, yo, qué sé yo, estuve cuando en los años 70, hace un montón de años, estuve viviendo en un squat en Londres, ¿no? Y en esa época el movimiento gay era un movimiento realmente muy revolucionario, realmente se estaban planteando cosas muy radicales. Cuando uno ve, por ejemplo, los gays de hoy en Inglaterra, hay de todo, hay gays que son sumamente todavía muy revolucionarios, pero hay gays que son, francamente, como se dice, del status quo, pues, que están haciendo carrera y que trabajan en la empresa, ¿no? Y que tienen relaciones jerárquicas, o sea, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ¿a qué nos lleva todo eso? Nos lleva, uno, a evitar pensar en los estados puros, es decir, no hay ningún movimiento, ahora sí que a lo mejor lo vas a tomar como una alusión, no es nada que una alusión, pero no hay ningún movimiento, digamos, que pueda aspirar a la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad no existe, ¿me entiendes? O sea, en todo movimiento hay contradicciones y en todo movimiento hay derroteros, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay una cuestión que sí es muy importante y es precisamente la actitud, no respecto a las instituciones en general, sino respecto ahora sí que a la institución, ¿verdad? Es decir,
habría, en el caso de la propuesta castoridiana y en el caso, digamos, de cómo Castoriadis concibe a la sociedad autónoma, habría un sentido nato un sentido casi natural, digamos, del sujeto autónomo, a ver en la institución algo que puede ser cambiado. Y eso es realmente lo que sí lo que sí está muy vinculado con el proyecto de la sociedad autónoma. Es decir, no es que el sujeto autónomo tenga una actitud autónoma respecto a todas las instituciones, es decir, a lo mejor igual la relación que tiene con su inconsciente, o la relación que tiene con el partido en el cual participa, o la relación que tiene con su jefe en la empresa, o la relación que tiene con su pareja, ¿me entiendes? A lo mejor hay algunos aspectos, digamos, que son del orden de la transferencia no explicitada, ¿verdad? Pero bueno, en general habría un valor, y aquí es donde yo realmente quiero insistir, y un poco retomo tu argumento respecto al relativismo cultural y al tema de los grupos indígenas, que además se extiende, no solamente es un problema de los grupos indígenas, es un problema de todo aquel que se identifica de modo, digamos, casi al 100% con la comunidad a la cual pertenece, qué sé yo, hablemos por ejemplo en el caso de los feligreses, o sea, la gente que, bueno, pues, o sea, bueno, últimamente estaba yo oyendo los mensajes a propósito del Bicentenario, ¿no? Pues ustedes han oído, o sea, tú eres México, pues, o sea, bueno, órale, tú eres México, pero bueno, ¿cuál de ellos? Porque pues hay varios, hay el México del fútbol, hay el México de Calderón, hay el... O sea, ¿a cuál de los Méxicos te estás refiriendo? Bueno, esa actitud es una actitud que de alguna manera denota la posibilidad de ver en la institución algo que puede ser cambiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No con todos, obviamente. ¿Qué es lo que pasa con el sentido comunitario, no solamente de los indígenas, también de las feministas, también de los gays, también de la izquierda tradicional? ¿Qué es lo que pasa con el sentido comunitario? Que muchas veces se renuncia precisamente no a ser crítico respecto a la institución del otro, sino a ser crítico respecto a la propia institución. Ahí es donde está realmente la cosa, ¿verdad? Ahí es donde realmente entramos en una problemática compleja, porque bueno, yo digo, todos aquí estamos de acuerdo que Bush es un imbécil, ¿verdad? Y ¿verdad? No tenemos, digamos, necesidad de ponernos de acuerdo al respecto, pero bueno, ese no es el problema es en qué medida nosotros esa actitud crítica la asumimos radicalmente, no solo respecto a las instituciones de los otros, sino sobre todo respecto a nuestras propias instituciones. Ahí es donde realmente está la cosa. Ahora, definitivamente estamos de acuerdo, no hay estados puros, ni hay, digamos, santidad, es decir, no hay una persona, ni siquiera Castoriadis, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Ni siquiera Castoriadis, ¿verdad? Que sea santo, pues, o sea, Castoriadis lo dice muy abiertamente, dice, el propósito del psicoanálisis no es hacer santo a nadie, es precisamente abrir la contradicción, hacer explícita la contradicción y mostrar que hay una contradicción y que hay una alteridad perpetua y que tenemos que aprender a vivir con eso, pues, ¿no? Cuando dice él precisamente, bueno, el sujeto autónomo, ¿qué es? Pues el sujeto autónomo es un sujeto que se presenta, ¿verdad? Se para frente al abismo, ¿verdad? No lo esconde, no lo oculta, se para frente al abismo, ¿verdad? Ahora, más de eso yo ya no te puedo decir, porque, o sea, ya no sé, es decir, lo que hay en el abismo, quién sabe, ¿no? Pero bueno, el hecho de pararse frente al abismo sería un poco por ahí la cosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y sí estamos muy de acuerdo, o sea, yo he sido también muy crítico, de hecho, bueno, toda la cultura, digamos, de la crítica de la vida cotidiana en el mayo del 68 francés, la manera en la cual esa cultura crítica va a cristalizarse a través de la propuesta del análisis institucional, va por ahí, es decir, finalmente, ¿qué es lo que ocurría con los militantes, verdad?, de la cultura tradicional de izquierda en la primera mitad del siglo XX, que bueno, se gargarizaban con la revolución y llegaban a su casa y le daban de cachetadas a la mujer porque no les había planchado la camisa, ¿me entiendes? Ir a la revolución. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, o sea,
vayamos viendo, digo, 68 fue también un delirio, ¿no? También se dijeron cosas absurdas en 68, pero mucho del espíritu de 68 va por ahí, es decir, la revolución no es algo que uno asume cuando cruza uno el umbral de su casa, es algo que uno asume en la actitud que uno tiene respecto a la propia institución, por ahí va, ¿ok? Pues más que nada agradecerte por el curso, creo que aprendí mucho puedo hablar por mí. También, sobre todo, ver la continuidad del curso. Creo que, ahora que leí sobre la institución de la religión y Castoriadis, me doy cuenta que realmente hay un entramado de lógica del otro lado, del parte de lo religioso, de lo institucional, de lo heterónomo, que en realidad es como se acentúan todas las investigaciones desde allí, ¿no? Y yo lo veo en mi campo, ¿no? Procesos electorales proliferan, estadísticas de lo que pasó en las elecciones, la institución, ¿no? Todas las patologías que encierran, no, así no es el propósito, ¿no? Pero trabajan institución. Y por tanto, me gustaría que tomaras en consideración que en la segunda parte del curso trabajáramos los puntos nodales de discusión, ¿no? Yo creo que hasta ahorita ya el bagaje que tenemos es una introducción bastante clara, congruente, sólida. Sin embargo, no tenemos como esa base, yo creo que para defendernos dentro de la academia. Y pues esa es mi principal preocupación, ¿no? Sobre todo porque sabes que yo he trabajado mucho tiempo religión, ¿no? Y definitivamente la verdad es que tiene su lógica propia y está muy bien estructurada y cerrada, ¿no? Y en los círculos académicos te preguntan por qué estás diciendo eso, ¿no? ¿Y para qué? Y tienes que meterte con los conceptos, ¿no? Está bien, está el concepto de heteronomía, autonomía, y es una lógica muy propia de Castoriadis. Sin embargo, tienes que contraponerlo con lo que es institución desde otras perspectivas de la ciencia política, ¿no? Entonces, creo que me encantaría que trabajáramos esos puntos nodales que algunos no los he logrado resolver bien, pero espero que en el segundo curso sea... Muy bien. ¿No? Y muchas gracias. Gracias a ti, Noemí, muchas gracias por la atención. No, de hecho sí, la idea precisamente es que nuestra segunda fase del seminario asumiera, digamos, este desafío, es decir, no se trata solamente de estarse aquí gargarizando con Castoriadis, sino de ver en qué medida lo que Castoriadis dice y sobre todo lo que Castoriadis hizo tiene un sentido para nuestro quehacer en el campo de la política, ¿verdad? Que es el campo, qué sé yo, no es el campo solamente, digamos, de la profesión de Bush o de la profesión de Calderón, la política es lo que nos concierne a todos, ahí donde nos preocupamos por una sociedad distinta, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido hablo de la política, pues, ¿no? Sí, efectivamente, la idea sería, de hecho, muchos de los documentos que pronto les van a llegar de las fases 2 de los seminarios y también de la propia cátedra, tienen un poco esa inspiración, es decir, tratar un poco ya de precipitar los conceptos al campo, ¿no? De ver, aquellos que están trabajando el tema religioso, en qué medida se pueden servir, digamos, de los conceptos que hemos estado trabajando aquí. En ese sentido, a mí me gustaría mucho retomar precisamente la argumentación anterior respecto a la pregunta de Adriana. Es decir, Castoriadis habla, de hecho, podemos decir que el estado, digamos, extremo de transferencia institucional es el estado precisamente de identificación plena con una deidad, ¿verdad? Es decir, digamos que si hay algo que da un ejemplo extremo de ese estado de transferencia, es precisamente el momento en el cual uno se identifica, digamos, con una deidad, ¿verdad? Todo el tema, digamos, de la heteronomía. Ahora bien, esa heteronomía y ese sentido religioso va más allá del campo de las religiones. Precisamente hay una manera religiosa de vivir la institución, a pesar de que uno sea laico o hasta ateo, ¿verdad? Hay una manera, por ejemplo, de vivir la ciencia. Hay quien tiene una creencia absoluta y ciega en el poder de la ciencia. Hay quien piensa que el progreso todo lo puede.
ahí hay una relación que inspira mucho y nos hace mucho pensar en una relación religiosa con instancias que no son propias del orden de la religión. O sea, hay quien piensa que el partido, ¿verdad?, es realmente la instancia que, digamos, que concentra el sentido, pues, ¿no? Y en ese sentido vamos un poco al plano precisamente de la relevancia política del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque ese sentido religioso respecto a la institución es un sentido que está calcado de lo que sería lo que hemos denominado aquí precisamente la transferencia del esquema de omnipotencia. Es decir, la psique en estado monádico piensa que todo lo puede, porque todo lo que piensa o representa lo realiza de inmediato. Ahora bien, cuando se introduce la separación, cuando es así que se le impone la separación y se le socializa, en ese momento la psique va a transferir ese esquema de omnipotencia al otro, que generalmente es la madre, pero que termina siendo la institución. Entonces, es muy importante en ese sentido lo que tú comentas. ¿Por qué? Porque la cuestión de tener una relación de total transferencia con la institución no es algo exclusivo del mundo de la sociología de la religión. Es, sobre todo, algo propio del mundo, precisamente del modo en el cual se entiende la institución, incluso de la propia política. Es decir, hay quien piensa precisamente que los líderes, ¿verdad?, tienen toda la verdad, la organización tiene toda la verdad, las leyes de la historia, ¿verdad? O sea, sabemos que Castoriadis, cuando habla de metanormas, no solamente habla de Dios y de los antepasados, habla también de las leyes del mercado y habla también de las leyes de la historia, ¿verdad? Es decir, la historia es el espacio de la creación, pero hubo quien dijo que la historia tenía leyes y que de alguna manera, si la historia tiene leyes, podemos predecir lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Porque de alguna manera conocemos qué es lo que subyace a la historia, ¿verdad? Entonces, bueno, toda la crítica del marxismo, pero también la crítica del neoliberalismo, todo este tema de que el mercado tiene respuesta a todos los problemas del ser humano. Ahí también hay una metanorma, es decir, el mercado y las leyes del mercado también son una metanorma, ¿verdad? Entonces, lo que subyace a todo eso es siempre, precisamente, como decía yo, la relación con la institución. En ese sentido, ustedes lo saben mejor que nadie, lo hemos dicho, el proyecto de autonomía no es una utopía, ¿verdad? No es un estado final al cual tenemos que llegar, es una actitud permanente de todos los días, es decir, cómo vivimos nuestra relación con la institución propia, en qué medida en esa relación con la institución propia somos en todo momento críticos de esa institución y somos capaces de contemplar y de concebir la alteridad, de concebir la emergencia de un sentido nuevo. Eso es realmente lo que es definitivo, creo yo, ¿no? Entonces,